¿Qué, profe? Perfecto. Hace un rato, por alguna situación de aquí de mi computadora, he de haber movido algo. Bien. La clase de hoy es para el 7 de mayo, Química 2, con el grupo Segundo Semestre B. Segundo Semestre B, donde estamos ya integrados algunos elementos. Miguel Ángel Díaz Castillo, Ricardo Acam, no se salgan, jóvenes. Gerardo Gavito. Muy bien. El objetivo de la clase de hoy es el ciclo del carbón en la cuestión de la vida y además algunas aplicaciones de carácter industrial del carbón. El carbón, como elemento muy abundante en nuestra naturaleza, es el encargado de generar la vida. La vida como un elemento muy importante en la situación de nuestra existencia. Nuestro cuerpo humano está formado en un 95% por 4 elementos. 95% formado por 4 elementos. Uno de ellos es el carbón, pero el central, el importante, ya que el carbón, en clases anteriores hemos dicho que es tetravalente, es decir, tiene 4 posibilidades de juntarse con elementos que están alrededor. Si no hay elementos alrededor, entonces se puede juntar con el mismo carbón, pero eso sucedería en un laboratorio. Entonces, en el laboratorio se forman estructuras planas, esféricas o en forma de tubo. Y esos son aplicaciones industriales de lo más reciente. Bien, los 4 elementos importantes de la vida son el carbono, el oxígeno, el hidrógeno y el nitrógeno. Bien, esos 4 elementos son la base central de nuestro entorno, de la vida, de lo que nosotros conocemos alrededor. Un árbol, una vaca, un ave, una hormiga, incluso hasta los microorganismos. Por ejemplo, está de moda el coronavirus, tiene una estructura específica y si esa estructura específica pudiera ser que se le afectara la cadena del carbón, entonces podría ser que a través de eso, de ese mecanismo, se pudiera combatir el coronavirus. Pero, sorpresa, el coronavirus y otros elementos nocivos para nuestra naturaleza tienen una capa superficial que lo protege y esa capa superficial que lo protege es casi impermeable. Entonces, es una capa grasosa que no permite que elementos externos entren a su estructura interna, pero sí hay mecanismos de que esos elementos como el coronavirus, que son como 100 o más, se peguen en alguna parte de nuestro cuerpo internamente y entonces se empiecen a nutrir y se empiecen a desarrollar de alguna manera rápida y entonces tienen un periodo de incubación o de maduración y es el tiempo en el que la gente que más tarde va a presentar síntomas, al principio no tiene nada, ¿no? Ni es cierto, ni existe. Pero el virus en su interior del cuerpo empieza a multiplicarse de alguna manera rápida, empieza a pelear contra el sistema inmunológico de nuestro cuerpo, pero como no lo conoce, como no tiene historial dentro de nuestro cuerpo, entonces se multiplica. Y esa multiplicación hace
que se desarrollen otros síntomas y sea atacado el cuerpo humano y finalmente algunos mueren. Bien, ya dijimos que sin el carbón no existiría la vida. Una de las formas más importantes en la vida y que está presente el carbón es el ADN, las células más importantes o la transmisión de la información más importante de cómo es nuestro cuerpo, cómo son los ojos, el color del cabello, etc. El ADN tiene un nombre medio largo que hace un rato traté yo de decirlo, pero como que me fallaba un poquito. Bien, en la cadena del ADN, el carbón está presente y precisamente su estructura elíptica que se va curvando tiene una razón de ser debido a la forma en cómo se junta con otros elementos y al formarse con otros elementos, entonces se va curvando su presentación. Bien, dijimos que el carbón tiene un ciclo, al igual que el agua tiene un ciclo y ese ciclo se mantiene en la naturaleza. Por ejemplo, nosotros nacimos, estamos creciendo, estamos envejeciendo y la cantidad de carbón en nuestro cuerpo también se desarrolló porque un cuerpo chico de un niño de 1 año, 2 años, a diferencia de un cuerpo de un adulto que mide 2 metros, en su interior va a tener una cantidad específica de carbono y de células que se forman con el carbón. Bien, cuando ese cuerpo deja de vivir, nos entierran o nos incineran, pero lo que entregan, entre comillas, es la ceniza. Pero cuando nos incineran, la ceniza está mezclada con el residuo de los huesos. Y entonces ya no es carbón al 100%. Pero cuando nuestro cuerpo es enterrado, supongamos que nos entierran así al ras de la tierra, sin caja, sin nada de protección, la misma naturaleza absorbe toda la materia de nuestro cuerpo y además desglosa el carbón y ese carbón a través del tiempo se va depositando en algunas capas y a lo largo de los ciclos, por ejemplo ahora en ese tiempo, después de varios millones de años, la naturaleza nos entrega el petróleo, nos entrega el carbón en su forma mineral o nos entrega el carbón en su forma de diamante o las otras estructuras. Bien, después de que esta materia orgánica muere, a partir de un momento determinado, ese carbón que está en nuestro cuerpo se empieza a transformar y aparece el rastro de lo que se llama el carbono 14. Ese carbono 14 es una estructura radioactiva que utilizan para hacer fecha o fechamiento de los rastros fósiles que se encuentran. Y entonces a través del carbono 14 se puede calcular el tiempo de existencia de cierto elemento que antes fue vivo y que a partir de su muerte empezó a transformarse el carbón en un tipo de carbón radioactivo al cual se le llama carbono 14. Bien, en la naturaleza las plantas absorben el dióxido de carbono y el monóxido de carbono o todos los gases de carbón y entonces a través de la transformación llamada fotosíntesis, entonces las plantas absorben los gases de carbón y aportan oxígeno. Eso es una forma de cómo se alimenta la planta, toma el dióxido de carbón para su crecimiento y además aporta el oxígeno como un derivado de su
forma de alimentación. El efecto invernadero tiene gran presencia en nuestro tiempo y es el causante del calentamiento de nuestro ambiente, pero también es el causante de las grandes tormentas, de los grandes, ¿cómo le llaman? Los huracanes y otro tipo de situaciones. Entonces, el efecto invernadero está modificando nuestro entorno, está modificando nuestra forma de tomar el oxígeno del medio ambiente y cada vez el oxígeno empieza a disminuir. No hay plantas que tomen el exceso de dióxido de carbono. Esas plantas no la toman para alimentarse, no toman los gases de carbón y además quedan suspendidos en el ambiente. Por lo tanto, nos afectan. Bueno, pues vamos a ver cuáles son las aplicaciones industriales. Bien, entonces vamos a hacer una lista de aplicaciones industriales. Esas aplicaciones industriales son un poquito variadas, un poquito, apenas si tenemos ni siquiera una décima ni una centésima parte de lo que se obtiene. ¿Sale? Aplicaciones industriales. El carbón activado, ya dijimos que es una de las formas de cómo se aprovecha en la industria alimenticia y este carbón activado tiene algunas posibilidades importantes y algunas aplicaciones. Por ejemplo, purifica algunos elementos, elimina sabores, aromas y demás, y elimina algunas toxinas o microtoxinas que se encuentran y que se están desarrollando en algunos, ¿cómo se puede decir?, alimentos industrializados. El carbón activado se utiliza como un elemento de control en el medio ambiente para que no se desarrollen algunos elementos incómodos tóxicos. ¿Sale? Y entonces, observen, purifica ácidos orgánicos, elimina partes de la cafeína. Bien. En la medicina naturista, algunos están encapsulando el carbón activado. El carbón activado es un polvo extra fino, pero polvo negro, extra fino, que si quisiéramos ver el tamaño de una partícula, tendríamos que utilizar un microscopio de alto poder, incluso un microscopio de alto poder o el microscopio electrónico. ¿Sale? Las partículas son pequeñísimas. Bien, en esta dirección electrónica, la que está aquí, si gustan escribirla, ahí encontré algo de información o buena cantidad de información para la cuestión de la información del carbón activado. ¿Dónde se aplica? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo se obtiene? Y sus características importantes del carbón activado. ¿Sale? El carbón activado como la parte central de procesamiento de alimentos, procesamiento de bebidas, procesamiento de otras cosas. Bien. Otra parte importante. En México, tomamos muchos refrescos. Y entonces, el CO2 para carbonatación de bebidas. Carbonatación. Cuando nosotros dejamos un refresco a medio consumir,
y pasa una semana o pasan 2 semanas, lo primero que vemos es si produce o no un efecto como gas. Lo movemos, lo agitamos y escuchamos. No, ya no sirve, porque ya no tiene gas. ¿De qué manera el CO2 en las bebidas carbonatadas, como pues hay miles de marcas, pero entre ellas una muy importante, la que casi todo el mundo consume? Decimos que ya no tiene gas. ¿Y ese gas de qué manera está afectando a la calidad de esa bebida? Y nosotros decimos, no, ya no te lo tomes, ya no te lo tomes, te puede hacer daño. ¿Por qué nos hará daño? ¿Y en qué sentido el CO2, el que le aplica el embotellador o el fabricante de esa bebida, para ellos es importante? ¿Qué función tiene el CO2 en la bebida? Entonces, primera parte de la tarea de esta clase del 7 de mayo es en qué beneficia o afecta el CO2 en las bebidas carbonatadas. ¿Sale? ¿En qué sentido afecta o beneficia el CO2 en las bebidas carbonatadas? ¿Sale? Bien, esa es una pequeña parte. La segunda parte, dentro de los elementos que hemos mencionado, son lubricantes secos, polvo de carbón o de alguna manera algunos elementos derivados del carbón en una estructura específica que sirven para lubricar en seco. Bien, son algunas de las aplicaciones industriales que el carbón tiene. Pero lo más importante del carbón está en nuestro cuerpo, está en lo que comemos, está en lo que está alrededor de nosotros. Y ahí está presente el ciclo del carbón. ¿Por qué? Nosotros comemos una fruta, un mango, pero ahí el mango también, la mayor parte de sus componentes del mango es carbón. Al comerlo, nosotros lo estamos llevando a nuestro organismo y entonces está habiendo una aportación de carbón a nuestro cuerpo, pero al mismo tiempo muchas células de nuestro cuerpo están muriendo y al estar muriendo esas células está también desprendiéndose elementos del carbón que no lo vemos porque es microscópico, pero ahí está presente el ciclo del carbón. Bien, como último y una parte importante de la tarea, ahí lo dice hasta abajo, tarea. Los nanotubos del carbón. Realizar una pequeña investigación, 5 o 6 renglones, 7 renglones, no mucho, de cómo se forma la estructura del nanotubo, de la placa esta de las esferas de carbón o del carbón plano, etcétera. Entonces, en particular, los nanotubos, ¿para qué se aplican? ¿Sale? ¿Cuál es su estructura específica y por qué, bajo qué condiciones se logra? Bien, en casa de ustedes, en la casa de mucha gente, ya se tienen domos transparentes de algunas placas planas o curvas, incluso lentes de protección para la industria son de un material que le llaman policarbonato. El policarbonato forma cadenas específicas. Policarbonato, muchos carbonos. Y entonces uno de los elementos que se han obtenido en laboratorio,
que son planos, se aplican ese conocimiento en la producción de los policarbonatos para la cuestión de construir invernaderos, construir techos transparentes en casas, etcétera. Y entonces, de las aplicaciones que tenemos posibles del carbón, son amplias. Apenas hacemos una pequeña lista y de esa pequeña lista obtenemos material para dos tareas. La primera tarea, ya dijimos, algo relacionado con la cuestión del ciclo del carbón, y la segunda es la cuestión de los nanotubos. Un pequeño reporte de cuánto mide un nanotubo, dónde se obtuvieron, por qué se forma la estructura así en forma plana pero curva, y esa forma plana pero curva le llaman nanotubos. Bien, entonces creo que hemos logrado tener una buena información, una buena cantidad de situaciones alrededor del carbón. El ciclo del carbón. El carbón en el organismo humano, y ya dijimos que 95% de los elementos que forman nuestro cuerpo humano, 95%, están formados por 4 elementos. Más bien, 95 elementos de la naturaleza forman el total de la vida, el total de los elementos que conocemos, 92 elementos de la naturaleza, por aquí está. Pero el 95% de los compuestos vivos están distribuidos en 4: carbón, oxígeno, nitrógeno y el hidrógeno. 95% de nuestro cuerpo lo forman esos 4 elementos. Bien, entonces el ADN es un compuesto de carbón y otros elementos. El ADN guarda toda la información del color de nuestra piel, el color de los ojos, del cabello, cuánto debemos medir más o menos. No vamos a poder medir 5 metros de altura, pero la información está guardada ya en nuestro ADN. Bien, empezamos con la parte de las conclusiones. Moisés Bedoya, ¿ayudas a hacer un poco nuestra recopilación de información de la clase de hoy? Una especie como de resumen. Sobre el carbono. Lo que gustes, lo que te pareció interesante. Bueno, pues tengo entendido que el carbono y el hidrógeno son de los elementos más abundantes en el universo. Y, por ejemplo, dijo que y explicó que sin carbono la vida no podría vivir porque prácticamente el 95% de la materia viva está a base de carbono y otros 4 elementos que son el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno. Y el carbono dice que es un elemento tetraedro, algo así dijo, que puede combinarse, bueno, puede tener 4 enlaces con otros que tienen un electrón de valencia, algo así, y puede combinarse con carbono también, y tiene esos 4 tipos de conexión con otros elementos, se puede decir, y con el Enlaces mismo posibles. Son posibles enlaces, enlaces, ¿no? y eso hace que sea muy, bueno, que tenga muchos tipos de enlace, los cuales pueden hacer muchos tipos de elementos y, bueno, de compuestos y de materiales. Y también todos esos sirven para diferentes propósitos, los cuales pueden ser muy distintos. Y muchos de ellos se pueden aprovechar y por la naturaleza o industrialmente, como lo son los carbones. Y también explico sobre el carbono 14, que, bueno, lo que yo sé, creo que sus electrones o algo así van cambiando con el tiempo, entonces entre menos tenga,
más tiempo lleva, pero no sé muy bien sobre el carbono 14, pero sí sé que en la materia viva va cambiando junto por medio de los años y se sabe más o menos qué tiempo tiene algo respecto al carbono. Bien, se transforma en un material que se dice que es radioactivo. Y ese material radioactivo indica el tiempo que ha pasado desde el momento en que falleció o murió cierto cuerpo vivo. ¿Sale? Y entonces, a través de eso, todo lo que se encuentre en la naturaleza que haya estado vivo en su momento, se puede hacer el fechamiento o se puede calcular la fecha en que estuvo vivo de acuerdo a la cantidad de ese elemento que se llama carbono 14. Y entonces se va acumulando, se va juntando por su misma naturaleza de enlazarse entre sí, con otros elementos, etcétera. Y bueno, ahorita no está a nuestro alcance explicar todo lo del carbono 14, pero lo mencionamos como una situación importante para la cuestión de la paleolítica, o no sé qué, de cómo ver las diferentes fechas de existencia de nuestra naturaleza, de nuestro mundo, a través de esa forma de darle fecha a un compuesto que antes estuvo vivo y que se fue transformando con el tiempo. La cantidad de carbono 14 acumulado en el organismo indica la antigüedad que puede tener. Hay un porcentaje de error, pero bueno, para 1 millón de años, 50,000 o 20,000 años o 10,000 años para 1 millón, pues es poquito, ¿no? Pero bueno, así lo dejamos. ¿Qué otro elemento, qué otras cosas dijimos? Gerardo Gavito, Fernanda Pérez o alguien que nos ayude. Muy bien por tu explicación. ¿Sigo o ya no? Bueno, si alguien no quiere aportar, tú tienes otra información y puedes más o menos echarnos la mano para hacer nuestra conclusión. Bueno, es que también explicó sobre la descomposición de nuestro cuerpo en la naturaleza y cómo el carbón lo absorbe la misma naturaleza y se forma el petróleo, que el petróleo es un hidrocarburo que está compuesto por mucho carbono, se puede decir así, y también la naturaleza, bueno, la materia orgánica, me parece que cuando la quemas, el resto que queda es carbón, ¿no? Sí. Y entonces mencionamos lo que dice Moisés, es la cuestión del ciclo del carbón. Cuando comemos una fruta, cuando comemos algo, verduras, etcétera, todo lo que está ahí en un momento determinado se convirtió o era una situación viva, y entonces al comer algo, un pollo, lo que fuera, nosotros estamos consumiendo la cantidad de carbón que está presente en las células. Y entonces el ciclo del carbón tiene que ver con la creación de la vida, con la continuación de la vida y con todo lo que está alrededor de nosotros. Bien, gracias. Ok. Gracias, Y Bosch. luego el dióxido de carbono en las bebidas carbonatadas, Uh-huh. que por lo que yo sé, el dióxido de carbono a bajas temperaturas es soluble con el agua y a presión también. Entonces, una bebida carbonatada lo que hace que pueda ser carbonatada es su temperatura y la presión a la que está expuesta. Y debido a que cuando la agitamos, todas esas partículas reaccionan con el oxígeno que está en la botella. Entonces, son los reaccionantes los que provocan que, por ejemplo, explote una botella por el dióxido de carbono. Es el contacto con el oxígeno que tienen las partículas de dióxido de carbono. En, Y sí, Ah, no, ya, ¿qué iba a decir? bien. Hay unos experimentos que hemos visto en la televisión o algo, cuando a una botella de una cierta bebida de color oscuro le ponen un Alka-Seltzer o le ponen carbonato o algo, la tapan y la agitan
y explota o sale una buena cantidad de espuma. Entonces, ese tipo de experimentos es una forma de mostrar cómo el carbón reacciona con otros elementos. Pero cuando nosotros destapamos un refresco o una bebida carbonatada y no escuchamos el efecto ese del gas, decimos que ya no sirve. Precisamente lo que decía Moisés es que cuando ya no hay una cantidad suficiente de carbón o del dióxido de carbono dentro de los líquidos, los azúcares que están ahí presentes, esos azúcares se van a transformar y empieza a haber un proceso de fermentación. Al generar el proceso de fermentación, entonces genera otros derivados. Muy bien, Moisés, perfecto. Tú, muy bien. Gracias por tus aportaciones. Gracias, gracias. Ya tenemos en la pantalla, yo ya tengo en la pantalla, el letrero que dice que ya llegamos a los 30 minutos. Entonces, pues vamos a darle gracias a todos y cada uno de ustedes por estar aquí en la actividad. Hoy estuvieron presentes 7 alumnos, o más bien 7 participantes. Cada día es menos, pero cada día puede ser más interesante. Comenten con sus compañeros y digan qué opinan de esta clase. Pongan sus cámaras, por favor, y con su dedo, así o así. Y si gustan decir algo, pues que quede grabado para posteriormente los compañeros puedan verlo. Ahí está, Moy. ¿Ya dijo así? Bien. Miguel, ¿cuál es su apreciación de la clase de hoy? Gerardo, Ricardo, José Luis, Artillo, Fernanda, ¿qué dice? ¿Interesante o no interesante? A mí me pareció interesante. Y gracias a Moisés, que da sus puntos de vista muy acertados. ¿Sí? Entonces, pues nos retiramos poco a poco y yo agradezco. Quedaron 2 tareas sencillas. Están grabados, pero también quiero que lo apunten. ¿De acuerdo? Gracias, jóvenes. Nos vemos la próxima clase. Gracias y terminamos nuestra actividad.